¿Está? Ahí ya está grabando. Okay. Oficialmente ya empezó. Ahora empieza la lección. Y yo lo que voy a hacer es golpear. Cuando yo golpeo, ahí en el celular aparece una línea. Ahí empieza. Acá también aparece. ¿Está? ¿Arranco? Pero y aparte de la selección de lo que fueron, ¿no? Porque primero yo con Yuri me acuerdo nos pasábamos mensajes que todos los días entrábamos a ver si ya había fecha para las elecciones, porque la preocupación era esa, con aquella intención de, bueno, empezar de una vez con el grupo a cargo, ¿no? Toda aquella expectativa de empezar. Y me acuerdo que un día, primero, ¿no? Me llega un mensaje como cerca de la medianoche de Yuri con la lista, ¿no? de las posiciones donde estábamos para elegir. Que yo me acuerdo la emoción que tenía porque nunca pensé que fuera a estar ahí entre los primeros. No, para mí fue, bueno, le decía, no puede ser, tiene que haber algo mal, porque era aquello, ¿no? Y tal, después a medida de la organización como fue, que dijimos, no, bueno, esto va a ser una locura en el momento, y empezamos con lo del drive, ¿no? Ni me acuerdo quién fue que armó el drive, pero empezamos con lo de la... Creo que fue Valentina. Puede ser. Sí. Con, bueno, Que organizarnos organizamos, según la posición que tenía cada una. A mí lo que me pasó, por ejemplo, fue, bueno, veníamos re tranqui con las vacaciones, pero cuando empezó febrero se cortaron las vacaciones ahí, ¿no? El 1 de febrero. Me acuerdo que solo nos repetían La en el grupo, ansiedad, terminaron las vacaciones. sí, y la ansiedad que te daba el previo a las elecciones era impresionante porque más de eso lo que estamos diciendo, ¿no? De la ansiedad, de no saber, era totalmente ir a ciegas porque era el primer contacto con la elección y que nosotros no sabíamos. Y me acuerdo que lo que yo hice fue buscar videos, ¿te acordás? Sí, bueno, cómo era la videos, elección, claro. ¿no? Porque era totalmente a ciegas. Y ahí más o menos pasamos con Carla para ver qué. Y también la ansiedad de, bueno, la primera experiencia, ¿no? Elegir el grupo. Aparte de ansiedad, nervios, ¿no? Porque no era, dejaba de ser esa ansiedad linda por el hecho de llegar al momento y pasaba a ser algo que te preocupaba, porque decías, bueno, y si no sobran horas, si no quedan en grupos libres, tendré que esperar hasta saber cuándo para que ahí liberen, para que ahí descarguen grupos. Y recuerdan el ¿Qué le día que digo? nos vimos en el Liceo 1, Ah, eso, sí. que fuimos Sí, que recuerdo. era un caos aquello, ¿no? Porque estábamos todas tipo, no sé si... Nosotros no todas sabíamos cómo expectantes. sabíamos bien lo Pero que ellas tampoco. íbamos a hacer. Sí, No. tal cual. Estudiantes. Me acuerdo que el Sí, día que el elegimos examen. nos hacían sacar una foto del código para entrar al Al servicio, servicio. sí. Y decían, ¿ya sacaste, profe? Y yo, digo, le estarán hablando a otro, porque no venía nadie. Y yo, bueno, 3 veces me dijo, ¿sacaste, profe? Ahí yo digo, ay, me están hablando a mí. Digo, sí, saqué la foto. Y eso llevó a que yo le pasó el mensaje, saca la foto, porque si no O te sea, dan una... cuando digan profe, consigo Sos tú. hablar. A mí me pasaba que con eso también sentía el miedo de no poder cumplir, ¿no? Claro. Que aún uno, o sea, aún se sigue con ese no sé si es un miedo en sí, pero eso es lo que te preocupa, ¿no? Porque vos tenés que ser consciente de que sos responsable ahora por la educación de esos estudiantes que antes había un apoyo, ¿no? Que era el escritor, por ejemplo, la escritora, pero en este momento te encontrás solo en un salón de clases en donde tienen que ser los estudiantes los protagonistas, pero tenés que servir como guía, ¿no? Como orientador. Y yo me acuerdo que incluso cuando vinimos a la instancia de propedéutico presencial acá, fue algo que yo mencioné, ¿no? Que tenía ese miedo de no poder cumplir y que pensaba que las salas docentes me iban a orientar en algo y me iban a ayudar en algo. Es que todos pensábamos que la sala docente iba a ser una instancia donde que nosotros tuviéramos un encuentro o una proximidad con lo que nos íbamos a deparar el primer día de clase. Y en realidad no, capaz que, no sé, en mi ocasión, ¿no? En mi situación, pero al fin y al cabo creo que sí, en ese momento demostraron cómo iría a ser, ¿no? Porque más allá de que Yo no me la fue veo. como, no fue de esa forma, yo me acuerdo que llegué allá a la sala y miraba a todos así con unos ojos como totalmente perdida y pensaba, ay, no era
vergüenza. Y acá nos dijeron, ¿no? Porque tanto Rosana como Miguel nos dijeron, no vayan con las expectativas muy altas y pensando que les van a dar respuesta a todo, porque generalmente no sucede. Ahora son profesores, ¿no? Sí. Como que nos consideraron, creo que fue esa la intención. Porque Sí, incluso a mí de me lo dijeron. Claro. O sea, Miguel cuando me entregó la lapicera me dijo, ¿viste lo que dice ahí? A No? mí Profe, sí. Helen. Y yo Sí. llegué a casa, no, me acuerdo que saqué una foto y la subí. Y Profe, miraba ¿qué aquello y decía, no sé cómo lo ven y yo no todavía. Pero creo que fue esa la intención, ¿no? Mostrarnos que ahora somos claro, profesores. Ya no somos más practicantes, sino que somos profesores. Y después de ahí, no, creo que después de las elecciones se intensificó esa ansiedad de, bueno, ahora que llegue el primer día de clases. Pongámonos en el momento que llegan a sus casas con esa lapicera. ¿Cómo fue la reacción en sus ámbitos familiares? En mi caso, por ejemplo, creo que esa parte de lo familiar, ¿no? De el mismo familiar, digamos así, empezó en la elección de horas. Cuando nuestros familiares ven esa instancia donde nosotros estamos ahí, a tan cerquita, ese cambio de rol a llegar a la meta, ¿no? Sí. Eso para mí fue fantástico. Bueno, y después cuando ya empezamos y el primer día, ¿y cómo te fue? Y los grises en el cerebro, todo eso, eso para mí no tiene precio y es como que a nosotros también nos reconforta que nuestra familia esté tan a gusto y esté apoyándonos en ese trayecto, ¿no? Como que todos están en la misma expectativa, ¿no? Bueno, la elección de hora fuiste el propedéutico, también con el tema del regalo de la lapicera, ¿no? Yo la guardé, esta ya guardada y bueno, el día que tenga mi lugar de estudio lo voy a... Yo creo que esto se intensifica más ahora en este último año, porque al principio está todo nuevo, venís el primer año, empezás a conocer, el segundo los vínculos ya se estrechan un poco, ¿no? Y uno va también seleccionando, ¿no? Sí. Pero yo creo que esto pesa más en el último año cuando hay toda esta ansiedad de, bueno, es el último, falta poco, cosas que me agradan o que no, bueno, es el último, eso es lo que nos lleva a ese último triunfo. Y yo a la vez de que estaba contenta me ponía cada vez más nerviosa, porque sí, tal cual, ahora cambia, ahora es todo un cambio que veníamos en el proceso del cambio, pero llegó un momento en el que, bueno, se terminó esto, empieza otra etapa, ¿no? Porque por más que sigamos en ese rol de estudiante en el SER, ya somos funcionarios en secundaria, ¿no? Entonces, y ahí volvemos al tema del miedo de no poder cumplir, porque estás en un rol de docente. Y recuerdo que sí, yo siempre tuve también mucho apoyo por parte de la familia, por parte de mi esposo principalmente, porque yo digo como, no sé si principalmente, pero como es la persona que está ahí todo el tiempo, ¿no? Mis padres también siempre están muy presentes, pero por ejemplo, yo recuerdo a veces, ¿a quién no le pasó en estos 4 años de llegar y decir, no voy más? No quiero más. ¿No? Y eso era lo que te daba pie a seguir, porque ese apoyo, no, ¿cómo no? Si te falta tan poco. Y más ahora, digo. Entonces, como yo creo que eso es esencial. Desde inicio de año, en especial el primer día de prácticas en el rol docente, titulares del grupo a cargo llevamos adelante con las compañeras que cursamos didáctica 3 del segundo grupo a cargo de la docente Rosana Olivera, un diario de reflexiones. En él están volcadas todas nuestras emociones experimentadas por cada una desde su rol, grupo, personalidad, acompañado de nuevas experiencias. Nuestros primeros pasos en la labor docente, en este año tan especial, donde el objetivo principal es valorar sobre todo la reflexión día a día de nuestras acciones en el aula, apuntando a mejorar desde el día 1 y llegar a la gran meta del año, aprobar la didáctica 3, disfrutando del recorrido teniendo en cuenta las personas que nos acompañaron, en especial nuestros alumnos, los aprendizajes y las experiencias inolvidables. Este año de práctica ha sido una montaña rusa de emociones y experiencias con mi grupo de estudiantes.
Desde el primer día, cuando entré al aula sintiéndome nerviosa y ansiosa por la nueva experiencia, hasta los momentos de alegría al ver cómo los chicos progresaban. Recuerdo la primera clase, la ansiedad me invadió al ver a tantos estudiantes, la mayoría desconocidos entre sí. Pero a medida que comenzamos, sentí que todo fluía a su forma. Las risas y las conversaciones comenzaron a fluir y mi nerviosismo se transformó en calidez. Por otra parte, a lo largo del año, hubo días en los que algunos estudiantes se mostraron desinteresados, lo que generó en mí cierta frustración. Sin embargo, cuando empecé a ajustar mis actividades para hacerlas más dinámicas, vi cómo poco a poco se involucraron en formas distintas. El día 6 de marzo fue el primer día de clase con el grupo séptimo 8. Muchas expectativas en ese día, acompañado de incertidumbre, sin saber quiénes son esos estudiantes que compartiríamos este año lectivo. Curiosidad en conocer sus rostros, cómo se iban a comportar, si yo iba a poder gestionar el grupo. Cuando ingresé al salón me sentí tranquila, sentí que me recibieron bien y de forma educada. Disfruté. Me sobró tiempo en la segunda actividad, pero me di cuenta que cuesta a modo general fundamentar y poner atención a lo que apunta la consigna, ya que la realizaron a las corridas como si estuvieran compitiendo. Muchos respondieron con sí o no, preguntas que deberían redactar para fundamentar sus respuestas. Si bien era la primera clase, ya empezaba a notar aspectos que luego debería trabajar en el grupo. Si bien ya pasamos por 2 años de práctica, y mi práctica en la didáctica 1 fue con un grupo de séptimo, cuando empezamos ya estaban concurriendo a un mes de clase. Por lo tanto, no tenemos esa oportunidad de ver ese proceso de adaptación a la institución. Me pareció sorprendente llegar y trabajar con un grupo que ingresa por primera vez a la institución. Por otra parte, también enfrenté situaciones desafiantes para las cuales fueron surgiendo distintas formas de solucionar. Algunos ejemplos son las llegadas tarde a clase, las formas de comunicación entre los estudiantes, la dificultad para formar equipos, entre otras. Las evaluaciones también fueron importantes. Teniendo en cuenta la retroalimentación de mi docente de práctica y mis autoevaluaciones, fui aprendiendo a ajustar los errores y potenciar las fortalezas. Las críticas constructivas por parte de mi docente y mis compañeras de práctica han sido fundamentales para mejorar mi enfoque. Finalmente, los momentos de conexión con los estudiantes, como las charlas informales durante los recreos, han sido realmente gratificantes. Estas interacciones me han llenado de alegría y me recuerdan por qué elegí ser docente, para marcar una diferencia en sus vidas y conservar experiencias únicas con la forma de ser de cada estudiante. El día que pasa a redactar se trata de la clase número 31 con fecha del 1/8 del 2024. Al planificar una clase práctica, llego 1 hora antes a la institución para organizar el laboratorio, verificar que estén los materiales solicitados, ordenar mesas y bancos por cantidad de estudiantes, generar un ambiente cálido. Debido a que la encargada del laboratorio está de licencia, hay materiales por todas partes como microscopios, muñecos anatómicos, huesos. Guardo los microscopios en el lugar, ya que están sobre la mesada para evitar que se golpeen, mojen o ensucien. Los materiales que llevo para disección los coloco en los lavandines. Revisé los instrumentos, bandejas, saco todos los bisturí y dejo solo tijeras y pinzas. Para esta actividad he elaborado grupo de 6 o 7 estudiantes por mesas. Al llegar al laboratorio, me paro en la puerta, comienzo a llamar a los estudiantes por grupos de mesas. Les entrego su hojita de instrucciones, explico qué haremos, repasamos cuidados con los materiales y con el compañero, cómo manejar los instrumentos, siempre sobre la mesa para evitar accidentes. Revisamos todas las diapositivas que están en la pantalla con el orden del día. Leen cada punto de lo que tienen que reconocer, desde lo que haremos durante la clase y lo que harán como tarea. El reconocimiento general abarcó hasta el toque del primer timbre. Mientras que mencionaba características y ubicaciones, realizamos repasos de contenidos abordados, con terminologías que corresponden. Nadie se retira sin haber limpiado mesas y bandejas o instrumentos. El día miércoles 11 de septiembre tuvimos la 4ª visita de la docente didáctica. Los estudiantes hicieron su primera observación al microscopio. Observaron epidermis de cebolla teñida de lugol. Si bien estaba nerviosa porque no sabía cómo ellos iban a reaccionar a su primera observación, podía generar ansiedad y que no respetaran su tiempo para observar. Luego me di cuenta que ellos entendieron cómo era la dinámica de la clase, me sentí muy tranquila y pude disfrutar de lo que estaba haciendo allí en el aula.
Los estudiantes, a la vez de observar, en paralelo, tenían una ficha para completar, entendieron y cada estudiante pudo realizar su observación sin prisa, tomándose su tiempo. Se observó a los estudiantes entretenidos, motivados, interesados. Algunos solicitaron observar en los demás microscopios. Luego que teníamos la corrección de los diseños de las muestras, calculamos el aumento. Esto demuestra que se pudo generar una instancia donde invita a aprender y se trabaja desde los intereses de los estudiantes. Además de lo mencionado, agrego que a pesar de las condiciones de espacio físico acotado que tenemos en el laboratorio, debido al número de estudiantes por grupo, se pudo realizar un buen trabajo. Con mucho pienso, planificación, pero se logró trabajar de forma ordenada y significativa. Da cuenta que vale la pena pensar en el mínimo detalle para que todo ocurra de la mejor forma. En estos relatos aquí presentes no están explícitas las dificultades, aunque sí las hubieran en este trayecto. La autorreflexión ha sido muy importante para superarlas, apuntando a mejorar día a día con el único propósito de fortalecer la práctica educativa y que refleja este esfuerzo en el trabajo llevado adelante con los estudiantes. El registro de estas en este diario apuntan a nuestro fortalecimiento profesional. Estamos como nosotros en la didáctica, tal cual. Que sea literal la plantada del árbol, desde el estado físico de esta. En resumen, este año ha sido un viaje emocional lleno de desafíos y aprendizajes. He aprendido a manejar de mejor forma mis emociones, a ser flexible ante lo inesperado y sobre todo a valorar la conexión humana en el aula. En este día, si bien no tenía clase con mi grupo, participé del acto que se organizó para conmemorar los 60 años del liceo. Además, estaba participando del coro formado por docentes de la institución. La escrita me invitó y acepté. Para mí fue un desafío, ya que muevo un poco con mi forma de ser en lo cotidiano. Soy bastante reservada, pero en este caso me desafié. También era consciente que irían autoridades, exalumnos en dicho acto, pero eso no fue un impedimento para mí. Eran más de 20 docentes participando del coro. Ensayamos 2 veces. La música que cantamos fue Mejor que ayer de Diego Torres. Me sentí bien en participar. Mis alumnos cuando me vieron me alentaban y eso me dejó muy feliz, porque demuestra el cariño que tienen por mí, donde refleja el vínculo que hemos formado durante el pasar de los meses. Las sonrisas que vi en sus rostros nada lo paga. Valió la pena cada lágrima, cada preocupación por entregarles lo mejor de mí siempre, teniendo en cuenta que más que estudiantes son personas. Luego que terminó la jornada me decían que fui la mejor cantante del coro. Me causó risas, pero valoro el cariño de ellos conmigo. Además, acompañaron la canción con palmas, movimientos con el cuerpo y cantaban. La verdad, muy lindo, me sentí feliz. Escribiendo la reflexión en el diario de emociones, vuelvo a emocionarme. Siempre pensé mucho cómo sería ese vínculo con ellos. Yo soy una persona seria, no soy tan juguetona, pero la verdad es que me doy cuenta que se forman vínculos hermosos de la forma que somos, sin inventar versiones o personalidades.